nosotros llegamos justamente hasta esta parte, el ejercicio 7, que era una tarea que yo dejé. Pero más que nada quiero justamente hacer de manera rápido esta revisión de los que son los while, break, pass y continue, ¿sí? Que eso funciona generalmente dentro de los for loops. El while es importante. El while lo que va a hacer es que mientras una condición exista, se va a ejecutar cierto estamento, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo estoy acá definiendo que x es 0, y mientras x sea menor que 10, esa es la condición que yo le estoy poniendo, se va a imprimir que el valor de x es menor que 10, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué sucede? Si yo ejecuto este código tal cual está así, o sea, a manera de predicción, lo que va a pasar es que como x siempre va a ser 0 y nunca va a cambiar, el while loop va a seguir ejecutándose y se va a imprimir este valor 0, es menor que 10, de manera indefinida. ¿Sí? Y es justamente donde acá yo pongo un comentario que ejecuten esto de preferencia en otro terminal, porque lo que va a pasar es que cuando tienen justamente una iteración infinita que no se rompe, la única forma de zafarse de eso es matando la terminal, como le dicen, ¿no? Entonces, yo voy a crear acá un nuevo terminal. Acá me sale un terminal de PowerShell. Pero en un momento. Uy, uy. Ah. Mm, Debería salirme con Python. Esperen un momento, sí, muchachos. Bueno, ya, igual vamos a tener que destruir el terminal, no importa. Ya, miren, yo voy a ejecutar esto de acá y quiero que estén atentos a lo que va a salir justamente en la parte de acá del terminal, ¿sí? Entonces yo voy a ejecutar esto y parece esto, ¿no? Va a seguir imprimiendo, el valor 0 es menor que 10, y así va a seguir iterando, 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 porque no hay una condición que rompa esto, ¿sí? Entonces la única forma de zafar es acá justamente si van al terminal de Python y van a ver un tacho de basura que dice kill, delete, es la única forma de romper con esa iteración que se está dando de manera infinita, ¿sí? Entonces lo vamos a terminar ahí. Entonces, bueno, yo voy a crear otra terminal de Python, justamente ejecutando cualquier comando en Python, ¿sí? Acá, ya está, x igual a menos. Y acá yo he puesto justamente este comentario, ahora lo voy a descomentar. Y acá lo que yo estoy haciendo es cambiando justamente el while loop, ¿no? Bueno, esto de acá lo puse acá mismo, pero igual voy a comenzar con este while loop de acá. Cuando yo hago esto, lo que yo estoy haciendo es que mi valor de x, que es 0, yo lo voy a aumentar una vez por cada iteración. Entonces el valor de x ya no va a ser siempre 0, sino va a ir aumentando de manera progresiva en 1. ¿Y qué va a pasar cuando x ya sea mayor que 10? Vamos a ver qué sucede. Justamente te va a decir el valor 0 es menor que 10, pero acá justamente el x está adicionando una unidad más. Entonces, la siguiente iteración va a ser con 1, la siguiente iteración con 3, y así sucesivamente hasta llegar al 9. Y una vez que llegue a 10, ya no se va a ejecutar la iteración porque ya no se está cumpliendo esta condición lógica, ¿no? ¿Sí? De la misma manera podemos intentar con un else también. Un else también puede ser incluido dentro de este while loop. Entonces, si yo ejecuto esto, cuando lo que yo estoy haciendo acá es lo mismo que estaba haciendo en este primer loop, se estaba generando que el valor 0 no es menor que 10 y así sucesivamente, pero en este caso, cuando ya no se cumple la condición, lo que voy a hacer es imprimir, ya no se cumple la condición, y es lo que ha pasado, ¿no? Una vez que llega a 10, ya no se cumple la condición, y por tanto ya el loop desaparece porque ya no cumple esta condición más. ¿Sí? Así es como funciona el comando while. Nuevamente, les repito, tengan mucho cuidado cuando ejecuten un while si es que no tienen una condición para poder hacer para que frene justamente la iteración,
porque del caso contrario van a tener que matar la terminal, como se mencionó. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un break, control. Y acá yo estoy definiendo el nombre, o sea, mi variable nombre, y estoy acá poniendo justamente que mi nombre es Hermenegilda, ¿no? Entonces yo estoy diciendo, para la letra, dentro de este nombre, yo voy a imprimir, esta es la letra, y yo voy a agarrar justamente la letra con la cual yo estoy iterando por todo este string, ¿sí? Y justamente si yo digo, si la letra, estoy poniendo acá una condición, si la letra es igual a G, yo voy a romper, voy a hacer un break. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Uy, ¿qué pasó? Ah, no, no he definido nombre. Ahora sí, ya. Ahora vamos a ver qué sucede. Y va a decir, esta es la letra H, está pasando justamente la iteración por cada una de los índices de este string. Y está diciendo, esta es la letra H, esta es la letra E, R, M, E, N, G, N y G. Y como se dan cuenta, sí llega a tocar la G, pero una vez que sigue la siguiente letra de la G, ya no la toca, ¿no? Y acá es donde yo pongo un comentario, ¿no? Y si ponemos esa línea en lo último, ¿cambiaría el resultado? ¿Cambia el resultado? Entonces vamos a hacerlo. Ahí está. Ya. Y vamos a comentar esto para que ya no tenga efecto. Ujú. Si yo lo genero de esta forma, si se dan cuenta, ha cambiado justamente, porque yo antes estaba iterando y una vez que tocaba la letra G, sí imprimía la letra G, pero de ahí las letras siguientes ya no las imprimía. En este caso, si yo justamente pongo el print acá, eh, se imprime hasta la letra E, y una vez que llega la letra G, se rompe el esquema, ¿sí? Y eso es lo que hace justamente el comando break. El comando break es lo que hace es, termina justamente la iteración. Una vez que que se alcance esa condición, ese loop se da por finalizado. Entonces acá justamente depende qué comandos uno pone después de break y qué comandos pone antes de break. Si uno pone un comando antes de break, cuando se cumple la condición, igual se va a ejecutar ese comando, que es lo que estábamos viendo en el caso anterior. Pero si lo ponen después, ya no se va a ejecutar ese comando, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea. Ahora vamos a ver con el comando pass. Entonces, igual, la misma forma, ¿no? Tenemos acá mi nombre, que es Hermenegilda, y estamos haciendo un for loop, y acá yo voy a poner pass, y ahora yo estoy optando justamente por poner el comando después de que se cumpla el pass, ¿no? Entonces, lo ejecuto, ¿y qué es lo que está pasando acá? ¿Se dan cuenta? Están obviamente yendo por Hermenegilda, y cuando esto pasa, cuando hay un pass, lo que va a hacer el comando simplemente va a continuar, no va a pasar nada. Esto es como decir como que si se cumple la condición, no va a pasar nada, el loop va a seguir continuando y se van a seguir cumpliendo las funciones, ¿sí? Eso es con respecto al comando pass. Luego tenemos el comando continue, ¿sí? Que no es lo mismo que pass y ahorita lo van a ver. ¿Sí? Si yo hago, por ejemplo, lo mismo, pero esta vez yo le pongo continue, vamos a ver lo que sucede. Lo que ha pasado justamente es que se estado imprimiendo cada una de las letras, pero si se dan cuenta ya no está la letra G. ¿Qué quiere decir? Que al momento que yo llego a esta condición, a la letra G, yo lo que estoy diciendo es, ya, ignórame lo que va a suceder después, o sea, continúa, o sea, sigue adelante, y ignórame todo lo que continúa después del continuo. Entonces ya no se va a imprimir esto. Sí se va a continuar el for loop, a diferencia del break. Sí se va a seguir continuando, pero lo que va a hacer continuo es justamente ignorar todo lo que está debajo de, de ese continuo, ¿no? Por ejemplo, si yo lo pongo acá arriba, vamos a ver lo que sucede. En este caso sí lo imprime. Justamente como el comando está antes que el continue, sí se va a cumplir, porque una vez que llegue una vez que se llegue a la condición, lo que está debajo, que no hay nada, no se va a dar simplemente, ¿sí? Entonces, nuevamente, muy importante, qué condiciones ponen después de que hay estos pass, continue, break, es muy importante cómo lo definen. Aquí el orden sí importa bastante, ¿sí?
Y un poco de las listas con iterabilidad. Bueno, esto es un artificio que se suele utilizar más que nada cuando uno quiere generar listas de manera un poco más automatizada, ¿no? Aquí también se hace un poco uso de los for loops. Y acá yo estoy generando, por ejemplo, una lista en la cual yo le voy a decir, yo voy a agarrar la letra para cada letra en ventríloco, ¿no? Letra por letra en ventríloco. Yo lo voy a correr, ¿y qué voy a obtener en letra? Todas justamente una de las letras de ventríloco, pero en formato de lista, ¿no? Cada una, donde cada elemento es una de estas letras. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con rangos, con estos range de números, ¿no? Puedo decir X for X in range de 0 a 10, tengo mi lista numérica, y así, tener una lista numérica de 0 hasta 9. Un poco para recordar este comando range, no agarra el último número, la segunda variable, sino agarra un valor entero anterior, que en este caso vendría a ser el número 9, ¿sí? Acá yo he dejado un ejercicio, que es el ejercicio 8. Yo se los recomiendo que lo hagan cuando tengan tiempo, igual si tienen dudas me preguntan, igual con el ejercicio 8.1, ¿sí? No lo vamos a hacer ahorita por un tema de tiempo, para que pueda terminar a las 5 de la tarde todo lo que se ha planificado para este día, porque sí les voy ya avisando, esta clase va a ser un poco densa, vamos a ver todo lo que es funciones, pandas y NumPy, y sí va a ser un poco intenso, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Sí, si hay alguna pregunta me la hacen saber mientras yo voy yendo a mis diapositivas. Un momento. Ya. No hay preguntas por el momento. Por el momento no hay preguntas, No, si Andrés. no hay preguntas, ya. Entonces continúo, ¿sí? Entonces vamos a entrar a lo que viene a ser las funciones. Y más que nada, las funciones, de manera así, definiéndolo de una forma sencilla, son bloques de códigos que permiten automatizar una serie de acciones, ¿sí? Esas funciones utilizan argumentos como elementos de entrada, y obviamente van a tener luego unos elementos de salida, y los elementos de salida se pueden especificar a criterio propio. Uno puede especificar qué cosa yo puedo obtener como salida, ¿sí? Y acá estoy poniendo una nota importante, más que nada una nota personal en base a la experiencia, y es que a partir de este punto, ya la codificación puede ser un poco frustrante, ¿no? Una vez que llega al tema de las funciones, la dificultad de los problemas que uno puede resolver con las funciones es bastante mayor, pero eso implica que uno va a tener que tener un poco más de esfuerzo para entender todos los conceptos que hay detrás, ¿no? Entonces suele pasar que cuando uno llega a funciones, las personas a veces suelen tirar la toalla y decir, no, ya no quiero más, ya no me gusta. Y acá es donde digo, por favor, no se rindan. Una vez que pasen esta valla, una vez que dominen esta parte, ya, o sea, sus habilidades como programadores van a crecer bastante, y de ahí el aprendizaje va a ser un poco más tranquilo, ¿sí? Más o menos para explicarles cómo es una estructura de una función, acá más o menos estoy poniendo un ejemplo de una función. Y esa función tiene ciertas partes. La primera parte es, voy a activar mi puntero un momento. Ya. Como pueden ver acá, la primera parte es estas tres letras que se llaman def, que es como que estoy definiendo mi función. Luego tenemos el nombre de la función, y acá siempre uno tiene que utilizar underscore, que viene a ser lo que le llaman snake casing, que es utilizar estas rayas abajo cuando se tienen espacios, ¿sí? El nombre que le estoy asignando, acá vienen los argumentos que necesita esa función para que pueda ejecutarse, y yo lo tengo que poner entre paréntesis y separar cada uno de estos argumentos con una coma, ¿sí? Y bueno, muy importante también es que después de estos paréntesis haya unos dos puntos, ¿no? Porque si no hay estos dos puntos va a generar un error de sintaxis y la función no se va a ejecutar. Estos argumentos pueden ser predeterminados, como no pueden ser, o sea, totalmente aleatorios, eso ya lo vamos a ver más adelante. Y asimismo, también una función puede no tener argumentos. Hay casos en que una función simplemente no puede tener argumentos. Sí, pero en este caso,
la mayoría de veces las funciones suelen tener estos argumentos, ¿no? Que vendrían a ser como los elementos de entrada, por así decirlo. Si pueden ver acá, después de def hay una sangría. Y ese es acá, todo lo que viene o con lo que está contenido dentro de la función tiene que estar justamente con un nivel menor de sangría, si no va a haber también un error de sintaxis. Acá se ve justamente la acción de la función que se está realizando. En este caso, return es un comando con el cual uno regresa un respectivo output. Y el output que estoy poniendo acá es, bueno, para los que recuerdan justamente en la clase pasada, vendría a ser a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado, ¿no? Que es la definición de un trinomio cuadrado perfecto. Y como pueden ver acá también hay este string que está expresado entre 3 comillas dobles, ¿sí? Y esto viene a ser lo que es la descripción de la función. Esta parte es opcional, no necesariamente tiene que existir, pero yo siempre recomiendo que hagan una descripción, más que nada, para que sepan qué es lo que están haciendo y qué argumentos se necesitan y cuál es el tipo de objeto que corresponde a cada argumento, ¿no? Entonces, esto vendría a ser como una especie de tutorial, por así decirlo, ¿no? Un mini tutorial de qué es lo que está realmente pasando, ¿no? Al momento que uno ejecuta esta función, ¿sí? Y esto lo vamos a ver ahorita ya en la práctica. ¿Sí? Entonces vamos a ir a la parte de, a ver, un momentito, acá tengo la barra del, ya, ahora sí. Entonces no me deja ver esta barra del Zoom. Vamos a ponerlo por acá, ya. Ya bueno, si ustedes ven acá en este archivo que yo he enviado, que se llama 3.funciones.py, que es un archivo, no se preocupen, por ahí estaba viendo en unos comentarios de que el Google lo lee como si fuera un archivo malicioso. No es malicioso, simplemente que este formateo.py, Google no lo suele reconocer, ¿no? Como un archivo confiable, y por eso le sale esa advertencia. Pero no se preocupen, es un archivo totalmente confiable, es un archivo en Py, que es justamente el formato que maneja Python, ¿no? Si van a este archivo 3.funciones, yo he dejado acá unos scripts para ejecutar. Y acá es donde estoy poniéndole la introducción a las funciones, ¿no? Y acá yo estoy definiendo justamente mi función trinomio cuadrado perfecto. Al igual que justamente los for loops y los, ¿cómo se llama? Los controles de flujo, las funciones se tienen que definir en bloque. Es decir, si yo simplemente pongo acá mi cursor y hago Shift Enter, me va a aparecer error porque obviamente, ¿sí? Y ya se definió esta función, ya está definida esta función. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Justamente, como mencioné, toma dos argumentos, que en este caso es un argumento A y el argumento B, y lo que hace es elevar al cuadrado A, luego le suma 2 veces el producto de A por B, y luego le suma lo que vendría a ser B al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, agarro esta función trinomio cuadrado perfecto y le pongo 2, 5, me va a dar acá 49, ¿no? Y yo, como yo puedo jugar con los valores, ¿no? Puedo ponerle, no sé, 976 y acá 73, y va a salir un número grandote, y ahí está, ¿no? Ahora, si ustedes justamente ponen el cursor, le va a aparecer acá la descripción que he mencionado acá, justamente en estas 3 pares de comillas dobles, ¿no? Esta función permite aplicar la fórmula del trinomio cuadrado perfecto con 2 argumentos, que es la descripción que he puesto, ¿no? Más o menos para que lo tengan en cuenta. Ahora, yo también a esto le podría poner simplemente print, ¿sí? Y lo más probable es que también me arroje lo mismo. Y acá está. Y ahora ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre return y print en este caso? Y acá justamente estoy poniendo un ojo. Y es que return, al final de la función, permite guardar los elementos de salida como una variable, mientras que print no permite esa acción. Quiere decir, si yo, por ejemplo, digo, voy a poner esa variable que voy a decir mi número, ¿sí? Yo pongo que mi número es lo que va a resultar del trinomio cuadrado perfecto, pero esta vez yo voy a poner acá, por ejemplo, 10 y 20, ¿sí? Quiere decir que ya justamente, ¿qué pasó? Como esta todavía no lo he ejecutado,
Sí, todavía está justamente con la memoria de print, y por eso es que no me arroja la variable. Pero si yo la vuelvo a definir esta vez nuevamente con return, ¿sí? Y ahora si le asigno una variable, yo puedo utilizar esa variable, y acá, justamente cuando acceda a la variable me va a decir que es 900. Si yo justamente pongo print, y vamos a hacerlo otra vez para que quede claro, si yo pongo print, y ejecuto esto, y yo trato de asignarle como una variable al resultado de esta función que tiene como salida final print, obviamente te va a dar el resultado, pero cuando tú quieras acceder como una variable no te va a dar nada, porque no se puede, porque justamente print no permite eso. Quien permite eso es return, ¿ya? Entonces, muy importante que tengan esto en cuenta al momento que definan una función. ¿Mm? Y esta ya funciona. Y bueno, acá también estaba poniendo otro ejemplo, que es prácticamente lo mismo. Acá 256, y si yo accedo a trinomio de 6 y 10, me va a salir 256. ¿Sí? Ya, y acá también estoy poniendo otro ojo, es siempre cuando diseñen una función, tienen que diseñar que esta función esté a prueba de cambio de objetos, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo esta función que se va a llamar suma, ¿no? Que consta también de dos argumentos, y lo que va a hacer es regresar la suma de A y B, ¿no? Si yo justamente utilizo números integrales, ya sabemos que la respuesta de esto va a ser 30, si lo pongo acá. Pero si yo acá pongo strings, los strings 10 y los strings 20, como mencionamos en la clase anterior, los strings también se pueden sumar. Y acá el resultado que yo voy a tener no va a ser 30, va a ser el string 1020, que es totalmente difiere a lo que viene a ser 30, ¿sí? Entonces es muy importante que siempre sus, sus funciones estén diseñadas de tal manera que puedan aceptar el tipo de elementos que ustedes están buscando, ¿no? Una forma es, como ya les mencioné, ponerles una descripción, 3 comillas, y acá escriban esta función, por ejemplo, solo permite integrales, ¿no? Por así decirlo. Es una forma, ¿no? Entonces, con esto, si la persona accede a decir, ah, ya, esta función le permite integrales, ¿no? Otra forma con la cual pueden hacer, en este caso, si yo quiero que no haya, que los strings sean considerados como números, a pesar de que yo los declare a sí mismo como strings, yo lo que puedo hacer es justamente usar este comando int, que convierte los posibles strings a números, y así, si yo ejecuto, por ejemplo, esto, me va a salir 30 de todas formas, porque lo que está haciendo es convirtiendo ese string a un integral, y luego está haciendo la suma, ¿no? Igual, si lo ejecuto pues, de esta forma, también me va a dar lo mismo, ¿no? Porque igual está convirtiendo un integral en un integral, te va a dar un integral de todas formas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento que también desarrollen sus funciones, siempre asegúrense de que esté diseñada a prueba de que los objetos no otorguen resultados que no son convenientes para ustedes, ¿no? Em, también podemos hacer funciones no solamente con valores numéricos, también podemos hacer funciones con strings, ¿no? Por ejemplo, acá estoy definiendo una función que dice hola, que justamente va a regresar ese string que dice hola, y el nombre que yo voy a poner acá, gusto en conocerte. Y si yo, por ejemplo, lo ejecuto, digo, hola Juan, gusto en conocerte, ¿no? Y así. Y ahora vamos a ver un poco con el tema de los argumentos predefinidos y las variables, ¿sí? Y acá, bueno, voy a hacer justamente uso de lo que vendría a ser un valor X cualquiera. O sea, acá tengo una función que le estoy llamando comparación, que va a constar de dos argumentos, X, y acá un límite que yo le estoy poniendo como predefinido, que es 100, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Para cada valor de X, si el X es mayor que el límite, va a imprimir, allá, el valor X es mayor que el límite, si X es igual al límite, el valor X es igual que el límite, y sucesivamente, si el valor es menor, va a parecer que es menor, ¿no? Entonces, yo voy a definir esto,
¿sí? Y acá si se dan cuenta, pese a que esta función tiene dos argumentos, basta que declare uno y la función me va a correr. Y va a decir que x es menor que 6. ¿Por qué? Porque este segundo argumento ya está predefinido ya dentro de tu función. Quiere decir que de por sí la función ya sabe que el segundo elemento, si tú no lo defines, va a ser igual a 100, ¿sí? Por ejemplo, si yo agarro 150, allá el valor de 150 es mayor que 100, ¿no? Lo que se está cumpliendo. Pero yo, a su vez, también puedo cambiar ese valor predeterminado, ¿no? Simplemente lo tengo que declarar en el orden que aparece, ¿no? En este caso, x está yendo primero y el valor del límite está yendo segundo, entonces yo quiero decir, yo quiero comparar 150 si es mayor que mi límite de 200, que está en la segunda posición, y si yo lo ejecuto va a decir que el valor de 150 es menor que 200, ¿no? Yo también puedo cambiar el valor predeterminado utilizando el nombre de la variable en sí. Yo puedo decir, mi límite 94, lo estoy declarando como 94 y acá cuando hago la comparación me va a salir esto. ¿Sí? Entonces más o menos para que quede claro que también las variables pueden ser, los argumentos pueden ser predefinidos o pueden ser variables, no pueden no estar definidos. Ya, y acá les voy a dar un tip que es muy importante que lo tengan en cuenta, es que siempre, siempre, siempre las variables que no son definidas van primero antes que las variables que están predefinidas. Siempre en ese orden, nunca al revés. Porque si ustedes, por ejemplo, ponen primero una variable que está definida, les va a aparecer este error, ¿sí? Y si ustedes lo ejecutan, va a decir sintaxis de error, y se acaba non-default argument follows default argument, ¿no? Lo que les mencioné, ¿sí? Que las variables que están definidas no pueden ir después, o sea, no pueden ir antes que las variables que no están definidas. Entonces, siempre en ese orden. Primero son las variables indefinidas, por así decirlo, las variables que no son predeterminadas, y luego las variables que ya son predeterminadas, ¿sí? Siempre tengan eso en cuenta cuando hacen este tipo de programación. ¿Sí? Ya, y bueno, vamos a pasar con un ejercicio así rápido. Y van a hacer justamente uso del ejercicio 3, de los controles de flujo que hemos estado haciendo. Y vamos a desarrollar una función, perdón, una función que permita saber si un valor sobrepasa el valor de PM10, ¿no? Y si quieren también, si el tiempo lo amerita, podemos también desarrollar funciones que permitan verificar no solo el cumplimiento de PM10, sino de 2.5, y sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre. Y bueno, en esta cosa yo estoy poniendo acá una pista, que es una forma que yo recomendaría que lo hagan con diccionarios, ¿no? Y para esto vamos a dar un tiempo de 10 minutos, ¿ya? ¿Les parece bien? Entonces, son las 2:34, 2:44, 45, volvemos nuevamente con la solución. Nuevamente, muchachos, yo hago bastante énfasis a esto. Si ustedes, como digo, yo siempre presento la resolución de la manera que yo creo conveniente, pero si ustedes tienen una resolución mejor o una resolución que ustedes crean que es conveniente comparar, díganmelo por favor. Es muy importante que interactuemos y que más o menos vayamos viendo, ¿no? Vayamos discutiendo cómo están sus habilidades. Y yo de verdad les, les aconsejo que hagan esto, pero igual, si no quieren compartir y quieren solamente ver más o menos cómo se llega a la resolución de la forma que yo lo hago, no hay problema, ¿sí? ¿Sí? Entonces, nada, vamos a comenzar, y bueno, como les mencioné, 2:44, 2:45, estamos de vuelta, ¿sí? Resolución justamente de este ejercicio 9. Y bueno, justamente la primera parte es desarrollar un control de flujo, una función que desarrolla un control de flujo y permite saber si un valor sobrepasa el valor del PM10, ¿no? Entonces, como pueden ver, esto de acá es sencillo, simplemente acá estoy definiendo, yo lo estoy llamando cumplimiento, raya abajo PM10, que va a consistir en un valor
Y en este caso vamos a poner el valor del ECA, ¿no? Que en este caso es 100, ¿no? Y es una variable ya definida, porque todavía, o sea, el ECA todavía no ha cambiado, sigue siendo 100, ¿no? Y bueno, obviamente estamos poniendo los controles, ¿no? Si el valor es mayor, va a imprimir que es mayor, justamente con el valor de ECA, que es tantos microgramos por metro cúbico, que es igual, y etcétera, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esta función, y yo, por ejemplo, quiero saber si 190 cumple, es decir, el valor de 190 es mayor que el ECA de 100 gramos, ¿no? Entonces, 100 microgramos por metro cúbico. Entonces, sí funciona, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pongo, no sé, 54, es menor, ¿no? Si yo pongo 100, igual, así sucesivamente, ¿no? Ahora, para ver justamente este extra, ¿no? Que es desarrollar una función que permita verificar el cumplimiento tanto de PM10, 2.5, eh, sulfuro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre, y acá yo lo estoy poniendo que es con diccionarios. Entonces yo lo estoy definiendo de esta forma para que vean, ¿sí? Acá yo estoy definiendo el cumplimiento del ECA, y acá yo va a tener igual dos argumentos, y el primer argumento va a ser un diccionario, que es el diccionario con el cual yo voy a hacer la comparación, y en el otro yo estoy haciendo un diccionario, que es un diccionario justamente del ECA mismo, ¿no? Entonces para PM10 yo estoy poniendo 100, PM2.5, 50, SO2, 250, H2S, 150, ¿no? Y esos van a ser justamente la función va a consistir de esta forma, ¿no? Entonces, yo, acá yo estoy definiendo justamente que los parámetros a verificar va a ser justamente ese dic y va a ser los keys, es decir, los valores, lo que vamos a verificar acá, ¿sí? ¿Y para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar un for loop para que pueda justamente pasar cada valor de cada diccionario con el valor que está justamente se está queriendo comparar, ¿sí? Y acá yo estoy poniendo justamente en este for loop, estoy diciendo, para el parámetro, ¿sí? Que está en este parámetros a verificar, que vendrían a ser justamente las llaves o los keys de este diccionario, PM10, PM2.5 y etcétera, ¿sí? Si yo, justamente el diccionario que yo tengo, ustedes saben que se accedía justamente con corchetes al valor, es decir, al parámetro, es mayor que lo mismo, pero en mi diccionario de LECA, ¿sí? Entonces vamos a decir, el valor, se va a imprimir esto con el formato F, el valor o sea, el valor que se está explicando acá, que se está detallando acá, para el parámetro, y voy a poner qué parámetro estoy justamente utilizando, es mayor que el ECA del diccionario parámetro, ¿no? Y así estoy ejecutando para cada uno de los, justamente, de los posibles casos, ¿no? Más o menos para que se vea, yo voy a ejecutar esta función, ¿sí? Yo voy a definir el diccionario que yo quiero verificar, que en este caso, bueno, lo estoy poniendo acá, diccionario de verificar, yo estoy diciendo ya, mis valores son 150, 69, 150 otra vez, y 150, ¿no? Mira, los ponen todos en papel. ¿Me escucha? Creo que hay un micrófono prendido, disculpen. Ah, ya, todo bien, ya. Y nada, vamos a ejecutar esto. Este es el diccionario. Creo que no escuchaban mi voz, ¿no? Eh, ya, nuevamente, volviendo a mencionar, yo ya he ejecutado esta función, ¿sí? Yo estoy definiendo acá mi diccionario con el cual yo quiero verificar si realmente se cumplen los valores del ECA que estoy detallando. Y como mencioné en esta función, ya no es necesario especificar el diccionario LECA porque ya es una variable predeterminada. Entonces, cuando yo ejecute con este diccionario, que es lo que yo quiero verificar. ¿Qué pasó acá? A ver, algo ha pasado.
Un momentito, a ver, déjenme ver qué es lo que ha sucedido acá. Ya. Ahí está, ya pasó. Algo para mí que no cogí una parte bien. ¿De qué dice? El valor de 150 para el parámetro PM10 es mayor que el ECA de 100, ¿no? El valor de 69 es mayor que el ECA de 50, el valor de 150 es menor que el valor de 250 y el valor de 150 es igual al ECA de 150, ¿no? Entonces, para que vean. Y eso es una forma como los que les mencioné justamente en las diapositivas, ¿no? Uno puede automatizar funciones con estas, perdón, uno puede automatizar acciones con estas funciones, ¿sí? Yo tranquilamente podría acá jugar con los valores, ¿no? Poner otros valores, 120, por así decirlo, ¿no? Acá poner, no sé, 10, y acá poner 150, ¿no? Lo vuelvo a definir, vuelvo a pasar a mi diccionario y igual, ¿no? Va a comenzar a imprimir las condiciones que se están cumpliendo acá, ¿sí? Quizás esto de acá les parezca un poco extraño, quizás un poco difícil como yo lo he ejecutado, pero la razón justamente es que los for loops siempre se utilizan cuando uno quiere automatizar la acción de ir pasando por cada uno de ciertos valores, ¿no? Y es por acá, y es en este caso yo he utilizado un for loop, para que se entienda más o menos, ¿no? Que es lo mismo que prácticamente he hecho acá, si se dan cuenta, este mismo esquema lo he copiado acá, solamente con distinto formato, pero a diferencia es que yo estoy acá ejecutando un for loop para que pueda ir automáticamente por cada uno de estos valores e ir comparándolos, ¿no? Para no estar como que copiando este bloque, ¿no? 4 veces, ¿no? Porque son 4 parámetros. Para no copiarlo 4 veces y ahorrar líneas, yo estoy generando un for loop, ¿sí? Igual si tienen dudas de cómo he procedido a hacer esto, y las escriben y ahí vamos viendo cómo se resuelve, ¿ya? Listo, entonces espero que haya quedado claro la parte de lo que venían a ser funciones, y ahora vamos a pasar a lo que vienen a ser clases. ¿Sí? Y acá están las clases. Y bueno, las clases, como ya les mencioné, su nombre correcto, por así decirlo, dentro del mundo de programación le llaman Object Oriented Programming, o también llamado OOP, y lo que permite a los programadores es crear su propio conjunto de funciones, ¿no? Y también lo que hace es el uso de objetos definidos por default en Python. Asimismo, también estas clases agrupan varios métodos o funciones que pueden ser personalizadas, ¿no? Y al igual que las de funciones, se definen con elementos de entrada y de salida, con opción a regresarlos como variables para ser utilizados para otras funciones también. Y algo interesante también de las clases es que, por ejemplo, una función que pertenece a una clase, yo también la puedo utilizar como elemento, o sea, el resultado de esa función, el output de esa función que está dentro de una clase, yo lo puedo utilizar como elemento de entrada para otra función dentro de la misma clase. Y eso es algo bastante interesante y bastante bueno porque de verdad permite la agilización en los cálculos, en la automatización de tareas también. ¿Sí? Los OOP permiten crear códigos organizados y replicables con la finalidad de automatizar procesos, como ya mencioné, ¿no? Y bueno, ya también nos permite ahorrar tiempo, espacio, y eso más que nada les va a ser útil cuando estén trabajando ya con proyectos más extensos. Y acá vamos a ver más o menos cómo es la estructura de una clase, ¿no? Que es parecida a la de la función. Como pueden ver acá, está definido con el nombre de la clase. Al igual que la función, comienza justamente por esta parte que dice class, y ahí un espacio, y ahí justamente ponen el nombre de la clase. En este caso le estoy poniendo polinomios perfectos. Igual está siguiendo el snake casing, que es simplemente utilizar la rayita abajo, el underscore, cada vez que haya un espacio. Acá yo estoy poniendo el paréntesis y 2 puntos, ¿sí? Esa es la primera parte. Y esta parte que es justamente propio de las clases, que no están dentro de las funciones, es la definición de argumentos mediante la definición del init. Ahora, este init de acá viene a ser como que la parte donde uno va a definir todos los argumentos
que van a poder ser utilizados en las clases que van a estar contenidas, perdón, en las funciones que van a estar contenidas dentro de esta clase, ¿sí? Y la estructura generalmente ya viene en cierta manera ya predefinida, y lo que siempre vas a tener, bueno, lo defines como una función, tienes dos rayas abajo, ojo que acá son dos rayas abajo, dos underscores, se coloca init, luego de dos underscores, y luego se abre justamente el paréntesis. El primer argumento va a ser self, y de ahí se van a detallar todos los argumentos que van a seguir a posterior, ¿no? Que en este caso van a ser dos, van a ser x y y. Se cierra el paréntesis, se supone dos puntos, y al igual, como una función, se tiene que respetar la sangría, y acá, si se dan cuenta, estoy poniendo self.x es igual a x. ¿Y esto qué es lo que hace? ¿O cuál es la lógica detrás de esto, ¿no? Lo que yo estoy haciendo, esta parte de acá, self, es como una especie de prefijo que se suele utilizar para las variables, cuando esas variables pueden ser utilizadas en todas las funciones que están dentro de esa clase, ¿no? Entonces estoy diciendo que mi self.x, o sea, con el prefijo self, va a ser al valor x que yo estoy detallando acá, y mi self.y va a ser justamente igual al valor y que yo estoy detallando acá. ¿Para qué? Para que cuando yo defina justamente las funciones que van a estar contenidas, yo voy a colocar, al igual que vimos previamente las funciones donde se detallan los argumentos, yo solamente tengo que poner acá como argumento self, y con este argumento self yo lo que estoy haciendo es, yo estoy detallando que acá se va a hacer uso de todas las variables que tienen este prefijo self, que en este caso ya las he detallado acá, las he declarado acá, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer uso del x, ¿sí? Yo simplemente tengo que poner acá el self x, que ya lo he detallado, al cuadrado, más 2 veces self x por self y, más 2 veces más self y al cuadrado, ¿no? Que eso tendría que ser la definición del trinomio cuadrado perfecto que hemos visto. Pero yo también acá le estoy agregando otra función, que esta vendría a ser la del cuatrinomio cubo. Y acá, bueno, como para los que más o menos recuerden un poco las matemáticas, el cuatrinomio cubo es el primer, en este caso, el primer argumento, que es x al cubo más 3 veces x al cuadrado por x más 3 veces x por y al cuadrado, perdón, eso de acá es y, más el y elevado a la cubo, ¿no? Y acá justamente como les estoy poniendo en la nota, es la definición de los métodos o de las funciones que están dentro de esta clase, ¿no? Que van a hacer uso de esta lista de variables, y yo los estoy definiendo con este prefijo self punto, ¿no? Self punto variable es igual a la variable que yo defino. Y bueno, acá como les mencioné es la fórmula del trinomio cuadrado perfecto y el cuatrinomio cubo, ¿no? Y ahora vamos a verlo esto ya en tiempo real, en el script de Python. Sí, entonces estamos acá en funciones. Y acá yo les he puesto justamente las clases, ¿no? Entonces en las clases, vamos a hacer un poco más grande para que se note. Ya. Acá en las clases, yo estoy acá definiendo mis clases, que son polinomios perfectos, yo lo estoy denominando así. Como ya mencioné, cerrado con dos paréntesis, dos puntos, defino mi init, que en este caso va a contener el self, que siempre va a estar el self, y mis variables x y y, ¿no? Y digo que self x es igual a self a x, self y es igual a self y bueno, lo que han visto justamente en la diapositiva que he pasado, ¿no? Entonces yo defino esto, ¿sí? Y una vez que esté definido, cuando yo accedo a la clase, o sea, cuando yo quiero acceder a esta clase, yo voy a tipear el nombre de la clase y voy a poner los argumentos que supuestamente están establecidos en mi primera función init, que es la función que define toda la clase, ¿no? En este caso yo requiero solamente el x y el y, ¿no? En este caso 4 y 5, ¿ya? Y luego yo voy a hacer llamado a la función específica que yo quiero que se aplique para esos argumentos, que en este caso yo estoy llamando al trinomio cuadrado, ¿no? Entonces, cuando yo ejecuto así, obviamente que tiene que estar cerrado con los dos paréntesis, porque si yo pongo así, recordando nuevamente, yo lo que estoy haciendo es ver si la función existe.
Y cuando yo lo ejecute va a decir, ah, sí, la función sí existe. Pero si yo quiero que la función realmente se ejecute como función, yo tengo que poner los paréntesis cerrados, obviamente, o sea, la apertura con el cierre, y lo ejecuto, y me va a dar el 81, ¿no? Que es el resultado de lo que vendría a ser toda esta operación aritmética. Si yo aplico para el cuatrinomio cubo, me va a dar 729, ¿no? Que va a ser el resultado de todo esto. Al igual que las funciones, yo a estos resultados, esos outputs, yo les puedo asignar el nombre de una variable, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo que poner acá trinomio 4, 5, por así decirlo, es igual a esto, al resultado, y cuando yo acceda a trinomio 4, 5, va a decir, ah, ya, tu resultado, que el valor que tú te estás refiriendo es el output de esto, que es 81, ¿no? Que ya está definido. Igual se puede hacer como le digo, con todas las funciones que están contenidas dentro de esta clase. ¿Sí? Nos vamos a hacer acá uno así de manera en tiempo real. Vamos a crear una clase para un círculo, ¿no? Y vamos a crear una clase que permita calcular la circunferencia y el área de un círculo. Y para esto yo voy a necesitar un paquete que se llama math, o sea, matemática, ¿no? Lo voy a importar. Y acá estoy poniendo paz para que no pase nada. Entonces, como ya les mencioné, class, el nombre, que en este caso le voy a llamar círculo, le estoy poniendo acá el paréntesis, 2 puntos, espacio, generalmente ya automáticamente debería dar ya arrojar la sangría. Y yo tengo que poner def, 2 rayitas abajo, init, 2 rayitas abajo, cierro esto, y acá tiene que ir self, y nuevamente, ¿qué variables voy a utilizar para yo poder hallar la circunferencia y el área de un círculo? Yo necesito el radio, ¿sí o no? Porque como sabemos, la circunferencia es 2πr, o sea, 2 veces pi por el radio, y el área vendría a ser pi por el radio al cuadrado. Entonces yo necesito acá el radio. Entonces yo establezco acá mi variable radio, ¿sí? Y nuevamente, como les mencioné, tenemos que definir todo el conjunto de selfs. En este caso, self radio es igual a radio. Ahora, ¿yo le puedo poner otro nombre también a self radio? Sí, de hecho yo puedo ponerle cualquier nombre. Yo podría ponerle self r es igual a radio. Y me va a generar el mismo resultado. Pero por así decirlo, para hablar todos en el mismo idioma dentro del lenguaje de programación, cuando se comparten los códigos sobre todo, la praxis es que a tu variable siempre le asignes el mismo nombre, ¿no? En este caso, self radio es igual a radio, ¿sí? Es una manera de convención que tienen justamente los programadores, ¿no? Como les mencioné, cuando se importa pandas como PD y NumPy como NP, de la misma forma, ¿no? Cuando se trabaja justamente con las clases y estamos con el self, siempre al radio, o sea, perdón, el nombre de la variable, siempre el mismo nombre se le asigna. Y bueno, vamos acá a definir la función circunferencia, ¿no? Circunferencia, justamente que va a estar determinada por el self, 2 puntos, y cómo se ejecuta la circunferencia. Return, y acá, como ya sabemos, la circunferencia es 2 veces πr, entonces 2 veces por math, y acá math tiene justamente un comando que es pi, ¿sí? Que es si ustedes, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, si ustedes ven math pi, es justamente el pi que conocemos, 3.14, 15, 19 y etcétera, por el self radio, ¿sí? Ok. Y luego vamos a definir nuevamente el área, ¿sí? Con self, y eso va a ser, perdón, return, y vamos a poner que, bueno, el área, sabemos es pi r al cuadrado, entonces math por pi por self radio, perdón. Perdón, ya. Self radio, todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces ya está definido, entonces yo, por ejemplo, quiero hallar la circunferencia de un círculo que tiene como radio, no sé, para decirlo, 10, yo simplemente voy a circunferencia, cierro, y me va a dar
la circunferencia, ¿no? El área, perdón, la longitud de la circunferencia. Si yo quiero, por ejemplo, de 26, no sé, una circunferencia que tiene 26, hallar su área, o sea, de un círculo que tiene como radio 26, si quiero hallar el área, ya va a aparecer y va a funcionar, ¿sí? Entonces, más o menos así es como funcionan las clases, ¿no? Tenemos como que una clase general, que está generalmente referido a un término global, por así decirlo, y ahí tenemos la parte del init, que es donde se definen todas las variables que se van a hacer uso en las demás funciones que van a estar contenidas dentro de esta clase, y yo tengo las funciones que están detalladas, ¿no? Que, como les digo, por lo general, suelen utilizar las variables que están definidos dentro de, de esta parte de la función init, ¿sí? Entonces, dicho esto, acá hay un ejercicio que estoy dejando que es del resultado de los ejercicios 6 y 7, que, bueno, para los que estuvieron en la clase pasada, es justamente un ejercicio con respecto al lenguaje Amixer, y luego les dejé como tarea el ejercicio 7, que es el lenguaje Amixer Reloaded. Entonces, lo que estoy poniendo acá es que se cree una clase que permita acceder tanto al lenguaje Mixer como a Mixer Reloaded, ¿no? Esos 5 minutos, pero no vamos a hacer esto en este momento. Vamos a hacer este de acá, el ejercicio 11, ¿no? Que es crear una clase que permita calcular el volumen de prismas de rotación. Que en este caso yo estoy poniendo 3 prismas de rotación, principalmente cilindro, cono y esfera, ¿no? Y también crear un pequeño tutorial de cómo utilizar la función, ¿no? O las funciones o la clase, ¿no? Y el tiempo que estoy poniendo es acá entre 5 y 10 minutos. Son son las 3 y 7, vamos a ir hasta las 3 y 15, ¿ya? Le vamos a poner 8 minutos, ¿ya? Y para los que no recuerden, acá justamente les estoy dejando las fórmulas, ¿no? Cómo se hallan el volumen, en este caso, ¿no? Tanto para el cilindro, como para el cono, como para la esfera, ya para que lo tengan en cuenta. Entonces, listo. Volvemos a las 3 y 15, ¿sí? Ahí nos estamos viendo. Vamos a continuar ahora con la resolución de este ejercicio. Ya. Está viendo mi pantalla, ¿no? Ya. Justamente acá, como les mencioné, es crear una clase de los primas de rotación. Y acá están viendo más o menos el esquema que he creado, ¿no? Ya tenemos las clases que las estoy llamando primas de rotación. Y aquí estoy poniendo una descripción, un pequeño tutorial, que estoy diciendo que la siguiente clase requiere dos argumentos, radio y altura. En ese respectivo orden, ambos argumentos deben ser números. Y como ya hemos visto, ya estoy definiendo todo con init, en este caso el radio y la altura. Y bueno, el volumen del cilindro es justamente la fórmula matemática que les he alcanzado, igual para el cono, igual para la esfera, ¿no? Y acá es algo interesante, porque cuando ustedes justamente ponen las descripciones, ustedes van acá justamente ponen su cursor encima de la clase, les va a aparecer la descripción que ustedes han puesto, ¿sí? Más no le va a aparecer la descripción de de las demás funciones. Solo cuando ponen el cursor en la función, te va a decir, ah, sí, esta función sirve para calcular el volumen de una esfera de rotación, ¿no? Y si lo ejecuto, bueno, no lo he definido, disculpen, no está definido todavía. Ya está. Ahora sí, lo definimos. Y si lo ejecuto, ahí lo tengo, ¿no? También lo podemos ver en nosotros, ¿no? Funciones, que en este caso va a ser volcono. Y tendríamos otro resultado, obviamente, ¿no? Y así es como funciona el tema de las clases, ¿sí? Que espero que haya quedado claro en ese aspecto, pero igual si tienen dudas me las comentan. Listo, vamos a continuar con la parte justamente de herencia y polimorfismo en clases, ¿sí? Que sí, no vamos a hacer ejercicios en estos temas porque es, bueno, no va a alcanzar el tiempo y aparte no hay mucha relevancia, pero sí es bueno hacer una mención a lo que es herencia y polimorfismo. Y la herencia refiere justamente a heredar los métodos de una clase a otra clase. Generalmente es una clase de menor jerarquía las que hereda los métodos de una clase de mayor jerarquía, ¿no? Y esto suele trabajarse
más que nada en proyectos, cuando tienes una clase que expresa cierto comportamiento en un orden de mayor jerarquía, pero al mismo tiempo deseas generar una clase que tenga como que las particularidades de esa clase de mayor jerarquía, pero de manera restringida. Entonces ahí es donde se genera el tema de la herencia, ¿no? Hereda ciertas facultades, ¿no? Y luego tenemos el tema del polimorfismo, que hace referencia al uso del método común de una clase, generalmente una función, y ese método puede ser utilizado en distintas clases, ¿no? Sin embargo, el resultado va a estar condicionado a los elementos de entrada a la cual esta función pertenece dentro de una clase, ¿no? Y lo vamos a explicar justamente con un poco de códigos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir acá. Y aquí vamos a mencionar el tema de la herencia, ¿no? Que en inglés, el término en inglés es inheritance. Y con inheritance, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, estoy creando una clase que se llama mamífero, y estoy creando una serie de funciones, ¿no? Obviamente acá estoy definiendo como argumento inicial lo que es alimentación, y bueno, acá la identidad, que yo dice yo soy un animal, y mi gestación es interna, y la comida, mi comida es tal cosa, ¿no? Entonces yo pongo mamífero, carne, y pongo comida, voy a la función comida, lo que va a decir mi comida es carne, ¿no? Nuevamente, hay que definirlo, ¿sí? Y acá está, mi comida es carne. Yo, sin embargo, también puedo crear una clase que se llame perro, que lo que va a hacer es heredar las funciones que están dentro de mamífero, y acá justamente se hace poniendo la clase, el nombre de la clase en el cual uno quiere heredar esas funciones. Y si yo, por ejemplo, defino justamente la identidad, en este caso ya no va a ser un animal, va a ser solamente un perro, ¿no? Entonces yo la única función que tendría que, como por así decirlo, modificar, que va a ser diferente a todas las demás funciones, va a ser el tema de la identidad, porque ya no va a ser un animal, sino va a ser algo más específico, va a ser un perro, ¿no? Entonces, cuando yo ejecuto esto, ¿sí? Si yo voy a perro, identidad, va a decir, ah, yo soy un perro. Pero si yo accedo a la parte, a la clase perro, a la función comida, como yo he heredado las funciones que están dentro de mamífero, y la función mamífero define que mi comida es tal, si yo pongo acá carne, me va a aparecer mi comida es la carne. Pese a que no he definido la función dentro de la clase perro, como yo he heredado todas estas funciones, justamente la clase perro ya tiene de por sí, por default, todas esas funciones que he heredado, ¿sí? Entonces, eso es lo que viene a ser justamente el tema de la herencia, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema del polimorfismo, ¿ya? Igual con animales. Analogía de animales es muy buena para aprender cómo funciona el tema de la herencia y el polimorfismo. Entonces, para el polimorfismo yo estoy definiendo una clase cabra, y yo estoy acá justamente poniendo como variable el nombre, ¿no? Y entonces yo estoy definiendo acá un sonido, el sonido de la cabra, que en este caso la cabra, y acá le voy a poner el nombre de la cabra, no sé, cualquier nombre, la cabra bala, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, ya tengo definida mi función, y si se dan cuenta, yo estoy haciendo lo mismo para la vaca, casi tiene la misma estructura, ¿no? Estoy poniendo un nombre a esa vaca, y va a tener un sonido, pero este sonido va a diferir un poco, ¿no? Porque ahora ya no estoy diciendo que bala, sino estoy diciendo la vaca muge, ¿sí? Lo vamos a definir, y acá es donde justamente hay el tema del polimorfismo, ¿no? Y acá yo estoy definiendo un sonido, una función que se llama sonido animal, que va a constar de una variable que se llama animal, ¿sí? Y lo que voy a hacer es imprimir el sonido, la función sonido, que está ligada a este animal. Más o menos para que se entienda un poco, si voy a definir esto. Yo estoy llamando acá a Juanita, va a ser mi cabra Juanita, ¿no? Entonces, con este nombre de Juanita yo estoy llamando estoy accediendo a la clase cabra, pero le estoy poniendo el nombre de Juanita.
¿sí? Pongo Juanita y a Rosita le estoy llamando, va a ser el nombre de mi vaca, ¿no? Con el nombre de la variable Rosita, ¿sí? Entonces, cuando yo hago justamente, accedo a esta función sonido animal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizar este animal, va a imprimir el sonido de este animal, la función sonido, que está ligado justamente a este animal que está dentro de esta clase, ¿no? Y como ya sabemos, Juanita es una cabra, está dentro de la función, o sea, tiene elementos de la clase cabra. Entonces, cuando yo ejecute Juanita, va a decir, la cabra Juanita bala, ¿sí? Ahora, este no sé por qué aparece, eso todavía tengo que revisarlo un poco más, pero más o menos para que sepan. Y si yo hago también lo mismo con Rosita, ¿sí? Me va a aparecer la vaca Rosita muge, ¿sí? Eso es para que se entienda más o menos cómo una función puede acceder a a distintos tipos de funciones que tienen la misma definición, pero que están contenidas en distintas clases y da elementos de entrada distintos, ¿no? En ese caso, este elemento de entrada este elemento, perdón, de salida no es igual que este elemento de salida de acá, ¿sí? Entonces, eso es para que se entienda cómo funciona el polimorfismo dentro de las clases, ¿sí? Y ahora vamos acá a la parte de importaciones de clases y funciones, ¿sí? Y las importaciones es algo que ya hemos estado viendo de manera un poco intrínseca, al momento que hemos estado importando pandas, NumPy y todo eso. Lo que justamente estamos haciendo es acceder a una clase, a una clase que se llama pandas, que tiene una serie de funciones ahí ya establecidas, al igual que NumPy, al igual que Matplotlib, ¿no? Y acá yo voy a resaltar justamente cómo se tienen que generar las importaciones. Y las importaciones se suelen realizar por un tema de practicidad y eficiencia. Siempre se recomienda realizar esas importaciones cuando se trabajan con códigos grandes, sobre todo, ¿no? Como les mencioné, cuando la función es extensa, es mejor guardar esa función o esa clase en un script aparte y luego importarla, ¿no? Las importaciones de funciones autogeneradas, que es la que nosotros mismos hemos generado, no las que vienen de por sí ya en Python o en un paquete externo, como por ejemplo NumPy o Pandas. Esas importaciones que nosotros hemos generado, para importarlas, se requiere la siguiente sintaxis, ¿no? Y lo que se tiene que poner es from, el nombre del script donde está grabado esa clase o esa función, import la clase, perdón, y si se quiere importar una función en específico, se pone punto y la función que quieren hacer, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo, justamente con esta función de acá. Ya, esta función de acá, mis polinomios perfectos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ahorita voy a crear acá un nuevo archivo, ¿sí? Y le voy a poner herramientas, ¿ya? .py. Listo. Entonces, en este herramientas.py, yo voy a poner acá esta función, esta clase, perdón, ¿sí? Y nada, lo voy a guardar con un control S, y listo, lo voy a cerrar. Nada más, ¿ya? Entonces, como ustedes sabrán, ahorita en el terminal se ha guardado en la memoria todas las definiciones que hemos estado haciendo, ¿no? Y dentro de esas definiciones están justamente esta clase de polinomios perfectos que hemos utilizado, ¿ya? Entonces, supongamos en el caso, ¿no? Ya he borrado el terminal, lo he matado, ¿ya? Y ahora voy a generar otra vez otro terminal, generando cualquier, ya, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Cualquier definición. Voy a generar acá un nuevo terminal de Python. Ya, listo. Si yo, por ejemplo, quiero acceder a mi clase polinomios perfectos, por así decirlo, estaban 4 y 5. Acá estaba cuadrinomio cubo. Va a aparecer esto, ¿por qué? Porque no está definida la función, ¿sí? Entonces, aquí bien podríamos
ir a nuestra clase que ya está definida previamente, sombrearla y ejecutarla y estaría definida. Pero otra forma, y es la forma más eficiente con el tema de las importaciones, es importarla desde un archivo donde ya se ha guardado, ¿no? Entonces ya sabemos acá que esto está guardado en herramientas. Entonces yo lo que puedo decir es from herramientas import polinomios perfectos. Yo ejecuto esto y acá se encuentra herramientas. A ver, acá hay algo raro. Espérense. Ah, debe ser curso Python, creo. Ajá, curso Python, si no me equivoco. Qué raro. A ver, déjenme revisar un momento. Herramientas.py. Debería aparecer, debería funcionar. A ver, vamos a ver. Y si no, no se preocupen, voy a revisar qué es lo que está pasando y ya podemos volver más adelante para ver cuál era el error acá. Ya. Bueno, vamos a ponerle un pin a esto, vamos a hacer un pause. Me parece raro que no esté reconociendo herramientas, pero ya le vamos a dar un pequeño pin y yo en la pausa voy a estar revisando qué es lo que está sucediendo acá. ¿Sí? Listo, ya. Hasta aquí todo con respecto a funciones y lo que vendría a ser clases. No sé si tienen una pregunta. Y bueno, pueden ir escribiendo sus preguntas y antes de pasar a la siguiente parte que vendría a ser NumPy y Pandas, voy a pasar acá unos memes para que se relajen mentalmente. Y bueno, acá ya, acá tenemos el primer meme que dice no problem, obviamente con el cerebro un poco chiquito. NP, que vendría a ser NumPy, cerebro más agrandado, NumPy mismo. Y acá import NumPy as NP, y obviamente toda esa aura mágica, ¿no? Acá tenemos otro meme, por ejemplo, de Python que va probando Python, así como que no quiere, pero una vez que ya lo comienza a probar, ya le comienza a gustar todos los demás paquetes, todo lo que está relacionado a Python. Y acá, bueno, el meme de Darth Vader que dice, yo encuentro tu falta de NumPy preocupante, ¿no? Disturbing. Y acá hay otro meme de Harry Potter, Machine Learning, donde acá se pregunta, ¿no? ¿Por qué cada vez que algo pasa siempre están ustedes tres, ¿no? Y acá están NumPy, Pandas, Matplotlib. Y bueno, acá dice que se nombre a un mejor trío que que están las Kardashians, ¿no? Y acá están, ¿no? NumPy, Pandas y Matplotlib. Y bueno, espero que les haya gustado estos memes para que se vayan alegrando un poquito más. Y no sé si hay alguna pregunta antes de pasar a la parte de dar una pequeña pausa de unos 5 minutos antes de pasar a lo que vendría a ser NumPy y Pandas. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, no. ¿No hay dudas? A ver, déjenme ver. Ya, en el caso de, ahí es una pregunta que dice, en el caso de graficar las funciones, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando utilicemos Matplotlib. Matplotlib va a ser justamente el paquete que nos va a permitir hacer el ploteo o las gráficas necesarias de distintos tipos de funciones, ¿sí? Esto no lo vamos a ver hoy día, lo vamos a ver la siguiente semana.